Y así, Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia, en verdad, Señor. Cuando tú bajas a visitarnos, sentimos que estamos en el cielo, Dios, en tu cielo, en tu gloria, en tu paraíso, en ese lugar que tú tienes preparado para todos nosotros y para todos los que mueren en Cristo, Padre. Gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres muy bueno, eres muy perdonador y eres muy misericordioso. Gracias. Gracias, Dios. Y en esta hora, Padre Celestial, rogamos que una vez más tu Espíritu Santo siga ministrándonos tu palabra, enseñándonos y guiándonos. Con tu palabra, Señor, repréndenos, redargúyenos, aconséjanos, convéncenos y guíanos en la luz de tu verdad, porque queremos ser tuyos, seguir los pasos de Cristo. Que sea tu Espíritu Santo guiando este mensaje, ministrándonos y enseñándonos, Dios. Que yo sea solo un instrumento en tu mano. Dios, manda a pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame y úsame, Señor. Dame palabra y gracia para hablar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo con tu palabra llene nuestra mente, llene nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo ponga tu palabra en nuestra boca. Y que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, aleluya. ¿Están preparados? ¿Mande? ¿Están preparados? ¿Preparados para recibir la palabra de Dios? Amén. ¿Preparados para recibir a Cristo en las nubes? Gloria a Dios, porque viene pronto el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, viene muy pronto. ¿Estamos preparados? En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 44, leímos en el mensaje anterior el inicio del tema, ¿estás preparado? Y vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 24, versículo 44. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él lo habló, Él lo dijo. Mateo capítulo 24, versículo 44. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no piensan. Y esta es palabra de Dios. Y con la lectura de nuevo de este texto, iniciamos la segunda parte del tema, ¿estás preparado? Dándole gracias a nuestro Señor Dios por su palabra, alabándole y bendiciéndole, porque su palabra es buena, la palabra de Dios. Siéntense por favor y pónganse cómodos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, estén preparados. Y lo dijo hace casi 2000 años. ¿Se imaginan ustedes? Hace casi 2000 años dijo, estén preparados. Porque yo voy a regresar. Yo voy a venir. Estén listos. Y ustedes no saben qué día ni qué hora voy a venir. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y en el inicio del tema leímos, solo me digo la referencia, en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que dice el Señor que va a venir como ladrón en la noche, que no avisa, que no dice día ni hora, como ladrón en la noche. Así será
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Y dice también en Mateo capítulo 24 y versículo 27, que será como el relámpago. Como el relámpago que nace en el oriente y en fracción de segundo, en menos de un segundo, vemos como muchos de esos relámpagos se desplazan desde el oriente y hasta el poniente y atraviesan toda la atmósfera y luego desaparecen. Así será la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche que no avisa y como el relámpago que en una fracción de segundo aparece y luego se desvanece. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes a recoger a su pueblo. Pero también dijimos algo, que el día del Señor, de acuerdo con los expertos teólogos que estudian estas cuestiones, el día del Señor no se refiere precisamente a un solo acontecimiento que sucederá en un momento, sino que lo están considerando como desde el momento en que la iglesia es arrebatada hasta cuando 7 años después el Señor bajará del cielo con toda la iglesia redimida, la iglesia que fue salva, sus santos, bajará a la tierra a reinar por 1000 años. Entonces, el día del Señor, los expertos teólogos lo ubican en el transcurso de 7 años, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el regreso de Cristo a la tierra, ahora sí. Porque el arrebatamiento es a las nubes, a recibir a Cristo y de ahí partir al cielo, a la gloria de Dios. Pero mientras tanto, a la mitad de esos 7 años, sabemos que va a estar reinando el anticristo con una paz engañosa, con una seguridad, con una bonanza en la que a nadie le faltará nada, si bien todo va a estar controlado económicamente por un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, una sola cuestión política, pero todo será paz y seguridad. Y a los 3 años y medio del reino del anticristo, o sea, la mitad del período de los 7 años, empezará la destrucción de los moradores de la tierra que no obedecieron al evangelio, que no creyeron en Dios y que prefirieron creer en Satanás, que a través de su Hijo manifestado en la tierra, en la persona del anticristo, que se hace pasar por Dios, a él sí le creyeron, a él sí lo obedecieron, y vendrá destrucción repentina cuando todos digan paz y seguridad. Pero eso será a la mitad de los 7 años, cuando Dios empezará los juicios contra los moradores de la tierra. Y dimos un adelanto también al momento del arrebatamiento que nos narra San Lucas en el capítulo 17, versículos del 34 al 36. San Lucas 17, versículos del 34 al 36. Y en este pasaje solo alcanzamos a considerar uno de los puntos de los 3 que nos menciona nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que 2 van a estar durmiendo juntos en una cama y uno será tomado, pero el otro va a ser dejado. Uno se va a la gloria de Dios y el otro se queda a sufrir la gran tribulación. Y aquí es donde las hermanas que dicen, las hermanas que no tienen esposo, dicen, ay, qué bueno, porque así ya no somos 2, soy yo solita, así que me voy yo solita. O los hombres que no tienen esposa por alguna circunstancia, dicen, ay, qué bueno que no tengo esposa, así que no tengo competencia, así que me arrebatan a mí. No, eso no es seguridad. El hecho de que estés divorciado, separado, viudo, etcétera, no garantiza que tú te vas a ir, porque el que se vaya depende de que ha sido fiel a Dios, obediente y que vive en paz y en santidad. Y el que se queda es porque no ha sido fiel a nuestro Señor Jesucristo, no ha obedecido al evangelio, no vive en paz, no vive en amor, no vive en santidad, y aunque no falle la iglesia, se va a quedar. Esa es la condición. Y lamentablemente en estos tiempos
En estos tiempos, si Jesús dijo que de dos que estén durmiendo juntos, uno se va a ir y otro se va a quedar, eso es palabra profética. Hay que entenderlo, es palabra profética. Esto no quiere decir que la mitad de los cristianos se van y que la mitad se queda, no. Está hablando de dos, de un matrimonio. Y es porque en los últimos tiempos Satanás se ha encargado de meter muchos problemas en el hogar. Fíjense ustedes, la sociedad en general, la sociedad, ya no hablando de la sociedad cristiana, la sociedad en general, vean cuántos problemas, cuántos matrimonios desbaratados, cuántas familias desintegradas, cuántos hijos regados, rodando, atrapados por los vicios, por la maldad, donde ni padre ni madre hacen nada por ellos. Satanás se ha encargado de eso, de meter problemas dentro del hogar. Y donde aún prevalece el matrimonio, la familia, ahí Satanás está trabajando, metiendo en uno o en otro la cizaña, el pleito, el problema, la discusión, el asunto que pueda causar daño a la pareja. Y es donde de pronto los que se descuiden van a ser dejados. Mas los que perseveren a pesar de los problemas con su esposo o con su esposa, los que perseveren en amor, en paz, en santidad, en obediencia a Dios, en fe, viviendo lo que nos dice la palabra de Dios, amando aún a nuestros enemigos, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, con paciencia, con humildad, con mansedumbre. ¿Qué es lo que nos va a poner el sello, el distintivo de que nos vamos con el Señor? Bien, y como dice ahí que estarán dos durmiendo juntos, yo hice la pregunta, entonces el Señor va a venir de noche. La venida del Señor va a ser de noche porque están dos durmiendo juntos. Bueno, en algunos lugares va a ser de noche. En algunas partes va a ser de noche. Ahorita aquí son las 12 del mediodía con 25 minutos, pero hay otras ciudades en el lado opuesto del planeta donde son las 12 de la noche con 25 minutos. Allá es de noche. Allá la gente está durmiendo. ¿Sí? Así que mientras en unos lugares va a ser de noche, en otros lugares va a ser de día, porque eso es en un instante. En una fracción de segundos sucede el arrebatamiento de todos los cristianos de toda la tierra. Así que en un lugar es de noche y en otro será de día. Y lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos en Lucas capítulo 17, versículo 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Aquí pues no se usa ya eso de la molienda, no. Pero en el pueblo donde yo vivía, donde vivía hasta los 10 años de edad, allá en el estado de Jalisco, pueblos pequeños donde no había industria, no había modernismo. Bueno, aparte también que fue en los años 50 y 60, ¿no? No había el modernismo ni la industria que hay ahora. Así que las mujeres todas en la noche ponían a cocer el maíz y hacían el nixtamal. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, se iban al molino que estaba ahí en el centro del pueblo y hacían la fila todas las mujeres para que les molieran su nixtamal y ya se traían la masa lista para hacer las tortillas, para hacer el lonche a papá, al esposo, a los hijos, a los hermanos que se iban a ir al campo a trabajar. Así sucedía por allá. Ahora no, pues simplemente a la hora que queremos vamos a la tortillería y nos traemos las tortillas listas. Sí. Pero esta cita que da el Señor nos refleja que en algunos lugares el arrebatamiento de la iglesia va a ser al amanecer, al inicio del día, de las labores del día, o un poquito de madrugada tal vez, la hora de la molienda del nixtamal, para que las mujeres preparen sus lonches a su familia que van a trabajar. Dice, dos mujeres estarán juntas en el molino, una será tomada y otra dejada. Las dos iban a la iglesia, las dos eran cristianas, pero mientras una vivía en paz, en amor, en santidad,
en obediencia al Evangelio. Y en fe, la otra era descuidada, la otra no. Mientras una procuraba darle testimonio a su esposo de fidelidad y de paciencia y de obediencia y de respeto, de veneración, como dice la Escritura, la otra se la pasaba ninguneando al esposo, humillándolo, ofendiéndolo, de pleito con el marido, y de pleito con los hijos también, y de pleito con los vecinos, y de pleito con todo el mundo. Y era por eso que decían los vecinos: ahí va la hermanita, mira la hermanita. Pasa y ni siquiera nos saluda. Peleonera la hermanita. Esa es la que se quedó. Porque la otra hermana, que era amorosa, compasiva, piadosa, respetuosa, amable, servicial, esa se fue con el Señor. Y estaban juntas en el molino. Ahí estaban juntas, cuando de pronto, ¡pum!, se desapareció una. Y la otra se quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermana, ¿qué pasó? ¿Dónde está hermana? ¿Dónde está hermana? Se desapareció la hermana. Pero también tú eres hermana, también tú vas a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú te quedaste? Todos se van a dar cuenta por qué se quedó. Y luego nos dice también en el versículo 36, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Trabajando en el campo, ya es media mañana, ya es mediodía, ya es en la tarde tal vez, ya el día está corriendo. Estarán trabajando juntos en el campo. Y con este pasaje, el Señor nos dice, es un abrir y cerrar de ojos. Un instante en todo el planeta, en toda la tierra sucederá. Y dependiendo de los usos horarios, en algunas partes será de noche, en otras estará amaneciendo, en otras será media mañana, o mediodía, o media tarde, o estará empezando a oscurecer. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estén preparados. Así que no sabemos si va a ser de noche, pero vale la pena que al acostarnos nos pongamos a cuentas con Dios. Que nos pongamos a cuentas con la esposa. Si nos portamos mal con ella durante el día, si la ofendimos, si hicimos algo desagradable. Que nos pongamos de cuenta, bueno, las mujeres que se pongan de acuerdo con el marido. Si le faltaron el respeto, si lo hicieron sentir mal, si no le dieron su lugar como cabeza del hogar. Si los hijos pidieron perdón a sus padres porque se portaron rebeldes, se portaron groseros, se portaron desobedientes. A sus hermanos por ser peleoneros o por ser egoístas. Así, por no saber si nos llega la noche y nos vamos a acostar a dormir, vale más ponernos a cuentas con todos y con Dios, porque no sabemos si mientras estamos dormidos sucede el arrebatamiento. ¿Por qué va a ser así? Y si Dios nos permite despertar en la mañana, de igual manera al amanecer, Señor, me consagro a ti esta mañana, te entrego este día y ayúdame, Señor, para que yo esté preparado, porque no sé si va a ser a media mañana o a mediodía o a media tarde o al oscurecer. No sé si salgo este día. Y así prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Viviendo en amor, viviendo en paz todos, en fe, en santidad y en obediencia al Evangelio. De esto hablamos cada rato, cada rato. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Nos dice la causa por la cual los pleitos en los matrimonios, los pleitos en la familia, los pleitos con los vecinos, los pleitos en el trabajo, los pleitos en la escuela, los pleitos en todas partes donde haya seres humanos. ¿Por qué? Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El diablo está trabajando por meter en las mentes y en los corazones de las personas, incluso cristianos, razones
para estar de pleito con la mujer, con el marido, con los hijos, con toda la gente. Discusiones, que no tengamos paz, que no tengamos armonía, que no estemos en unidad. El diablo está trabajando, metiendo malos pensamientos, malicia, malos deseos, malos sentimientos entre nosotros, para que nos despojemos del amor que un día Dios sembró en nuestro corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios que lo conocimos cuando vimos a Jesús clavado en esa cruz por nosotros, muriendo por amor por nosotros, para perdonarnos, para salvarnos, para que estemos en paz con Dios. El diablo está trabajando para que ese amor que Dios sembró en nuestros corazones se nos salga. Y en lugar de amarnos unos a otros, nos aborrezcamos y estemos de pleito. Por haberse multiplicado la maldad que Satanás ha sembrado en las mentes, malicia, en los corazones, malos deseos, malos sentimientos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos matrimonios cristianos permanecen unidos, pero en una unidad como la del hierro con el barro, una unidad muy frágil, muy débil, muy parapetada, porque el amor ya no está funcionando allí. Y ahí está el problema. Por haberse multiplicado la maldad y porque nosotros nos hemos descuidado y dejamos que esa maldad entre a nuestra mente y nos haga pensar cosas malas de la esposa o del esposo, de papá, de mamá, de los hijos y de cualquier otra persona. Malicia. El amor de muchos se enfriará y dejaremos de amarnos. Y quizá vamos a tolerarnos así, pero sin muchas ganas, nomás por seguir parapetados, como matrimonios, como familias, pero ya sin amor en nuestros corazones. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. ¿Que persevere en qué? ¿De qué está hablando el versículo 12? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará, el amor se le acabará, pero el que persevere en amor hasta el fin, el que no suelte el amor, que a pesar de los problemas con su marido, que sea grosero, que sea un truán, esos que te humillan, que te ofenden, que te hacen sentir mal, que a pesar de eso, tú lo ames, tú lo soportes, tú lo perdones, tú le sirvas. Oye, es que el evangelio de Cristo es un evangelio de amor. Empezó diciendo, amen a sus enemigos. Y tu marido no es tu enemigo, tu mujer no es tu enemiga. Tienen problemas, sí, hay problemas de acoplamiento, hay diferencias de caracteres, hay diferencias de opiniones, hay diferencias de actitudes. Y resulta luego pues que ya no me gusta cómo es mi mujer, cómo se porta mi mujer. Y ya no te gusta cómo es tu marido, cómo se porta tu marido. Es que Dios no dice que lo ames porque te guste como es, porque te guste cómo se porta. Dice que lo ames aunque sea tu enemigo. Dice que la ames aunque sea tu enemiga, o no. ¿O sí? Amen a sus enemigos, dice el Señor. Y si aún a tu marido lo consideras como tu enemigo, tienes mandamiento de amarlo, ya no como tu marido, sino como tu enemigo. Y si a tu mujer la consideras tu enemiga, porque se porta, porque te ofende, porque te ningunea, porque te humilla, tienes mandamiento de amarla como tu enemiga, ya no como tu esposa. ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? El pastor. El pastor quiere meterle esto en la cabeza. Lo dice nuestro Señor Jesucristo.
Ama a tu enemigo. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y sírvele y atiéndelo y respétalo y respétala. A tu mujer también. Porque el que persevere en amor hasta el fin, ese será salvo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo dice que dos van a estar durmiendo juntos y uno será tomado y el otro será dejado, no quiere decir que inflexiblemente de cada matrimonio uno se va y uno se queda, porque va a haber casos en los que se va el esposo y se va juntamente con él su esposa. Se van juntos y se van también los hijos. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso por lo que tenemos que luchar? ¿No es eso por lo que tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos? ¿Qué estás haciendo por tus hijos para que se vayan junto contigo a la gloria del Padre en el momento del arrebatamiento? ¿Qué estás haciendo por tu mujer para que se vaya junto contigo de la mano, abrazaditos, a recibir al Señor en el aire? ¿Qué estás haciendo por tu esposo para que junto contigo se vaya también a recibir al Señor en el aire? Estén preparados. Porque va a haber casos donde se va los dos juntos. Sí, Jesús dice, de dos que estén durmiendo juntos, uno se queda y otro se va. Pero eso no es para todos. Eso es para donde en un matrimonio uno anda bien y el otro anda mal. Pero si los dos andan bien, el Señor va a decir, a ver, tengo que escoger uno, tengo que llevarme nomás a uno, a ver cuál andará más bien. ¿O cuál andará menos peor? No. Si los dos andan bien, los dos se van. Eso por favor entendámoslo. Que no nos defina como para decir, ay, pues, que diga la mujer, ay, pobre mi marido se va a quedar porque pues yo lo conozco y yo sé cómo anda. O que diga el esposo, pobrecita mi viejita se va a quedar. Ay, nadie la aguanta, ni Cristo la va a aguantar tampoco ahí en el cielo, que se la va a llevar. A Magdiel sí se lo va a llevar. Hermanos, estemos preparados. Estemos preparados. ¿Sí? Porque del día y la hora nadie sabe. Pero va a suceder. Hablamos de señales, hablamos de profecías, hablamos de tantas cosas que en este tiempo se están dando a conocer a través de las redes sociales. Algunas se van a cumplir, otras no, porque hay muchas profecías falsas. Pero lo que sí dice el Señor Jesucristo, que esto va a suceder. Estemos preparados para irnos esposo y esposa e hijos juntos. Padre de familia, qué gran satisfacción que tú trabajes para que en el arrebatamiento junto contigo te lleves a tu esposa y te lleves a tus hijos. Y que no tengas que irte tú solo. Trabaja por tu esposa, trabaja por tus hijos. Madre de familia, qué satisfacción tan grande, que dando ejemplo de obediencia, de respeto, de amor a tu marido, a tus hijos y al Señor, te ganes la salvación y junto contigo se vaya tu esposo y se vayan tus hijos también a recibir al Señor en el aire. Estén preparados, no se descuiden, porque va a llegar el día, como ladrón en la noche, como el relámpago que se muestra del oriente y hasta el occidente y sin previo aviso. ¿Y qué creen? Se acabó el tiempo. No, es el momento del arrebatamiento, ¿no? No es el arrebatamiento, se acabó el tiempo del tema, y la próxima semana tendremos la tercera parte y la conclusión de este tema. ¿Sí los está asustando el tema? Ojo, qué buena respuesta. Porque al Señor no hay que obedecerlo por miedo. Es el problema de muchos cristianos. Cuando tenemos miedo, ay, oramos, ayunamos, Señor, Diosito para acá, Diosito para allá.
En cuanto se nos pasa el miedo, ay, cuando te ocupe te busco, Señor. Y seguimos portándonos mal. Así que no es por miedo. Qué bueno que el tema no los esté asustando, sino que lo estén considerando para prevenirse, para prepararnos. Porque es lo que dice el Señor Jesucristo, estén preparados, porque esto va a suceder. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos en una preparación, porque tú sabes que esto viene y viene pronto, Dios. Gracias, gracias, Señor. Pero te suplicamos, ayúdanos, Dios, tú nos conoces. Hay tanta torpeza en nosotros, hay tanta ignorancia. Dios, por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos para que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que seamos obedientes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a luchar contra nuestra propia naturaleza carnal y pecadora y peleonera, que nos incita a estar de pleito, a estar mal, a romper la paz, a romper la armonía, a romper la unidad en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros vecinos y con la gente con quien convivimos. Ayúdanos, Padre Dios, porque tú vienes por gente santa, tú vienes por gente amorosa, gente que lucha por la paz, por la armonía y por la unidad. Padre, gracias. Gracias por esta prevención que tu palabra nos aconseja. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a continuar en unos minutos más aquí en la actividad local, pero mientras tanto despedimos a los que nos acompañan a través de Facebook y de YouTube. Pero les recuerdo que aquí nos encontramos cada domingo a las 11 de la mañana y que martes y jueves continuamos enviándoles cultos pregrabados. Esos cultos pregrabados, pongan atención, también tienen como propósito ayudarles a prepararse para la venida de Cristo. Así que allá ustedes si no los atienden, allá ustedes si no les ponen atención, allá ustedes si desperdician el consejo del Espíritu Santo a través de los cultos pregrabados. Ay, al cabo están grabados. No los menosprecien. La palabra de Dios está en un libro. Está en un libro. No es Dios el que me está hablando. Sí, Dios te habla cada vez que lees este libro. Claro que sí. Dios te habla a través de los videos, de las predicaciones grabadas. Así que martes y jueves tercamente seguiré enviándoles cultos pregrabados y les invito, pónganles atención, atiéndanlos por el amor de Cristo, por el bien de ustedes mismos y de sus familias. Por favor, ¿sí? Atiéndanlos. Con la grande ventaja de que si por alguna circunstancia no pueden atenderlo a las 6:30 de la tarde, que es la hora en que se sube por Facebook y por YouTube, bueno, a veces un poquito más tarde de esa hora, ¿no? Pero tienen la oportunidad de atenderlo un poco más tarde ustedes. Ahí se les queda la grabación en sus celulares. Ahí están los cultos grabados. Así que pueden atenderlos un poco más tarde, o más nochecita, o al día siguiente por la mañana. No hay pretexto. No hay pretexto para que no te prepares. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde.